tomen sus Biblias. Hoy vamos a estudiar dos textos de la Biblia. Por favor, primero ponga un marcador en el libro de Gálatas 3:3 y después busque 1 Corintios 15 y vamos a comenzar en el versículo 9. Primero voy a leer Gálatas 3:3 y luego 1 Corintios 15 comenzando con el versículo 9. Hoy deseo hablarles sobre este tema, liberándonos de la trampa del desempeño. Pienso que muchos nos hemos metido en este problema, tratando de algún modo de hacernos aceptables a Dios. Y hemos caído en lo que llamamos perfeccionismo. Quizás crea que esto no se aplica a usted, pero ponga atención. Bien, estamos en una serie sobre la gracia. Lea Gálatas 3, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Luego, 1 Corintios 15, versículos 9 y 10. Aquí el apóstol Pablo dijo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios. Perfecto es una palabra hermosa, pero perfeccionismo es una palabra fea. ¿Qué es el perfeccionismo? El perfeccionismo es esa enfermedad de juzgarse a sí mismo por sus logros. No estamos aquí para enseñar psicología, y obviamente no la psicología humanística, pero quiero que escuche cómo describió un psicólogo el perfeccionismo. Un perfeccionista es aquel cuyas normas son tan altas que están más allá del alcance de la razón. Gente que se esfuerza compulsivamente e incansablemente hacia metas imposibles y que miden su propio valor totalmente en base a términos de productividad y logros. ¿Se aplica esto a usted? La trampa del desempeño. Me juzgo de acuerdo a cómo me desempeño y por lo tanto debo trabajar. Las palabras claves para los perfeccionistas son: yo debo, debería de, tengo que. Y hay perfeccionistas a nuestro alrededor, y son personas miserables. Están atrapadas en una trampa. Ellas no entienden la gracia de Dios. Un hombre bromeando dijo a su esposa que era tan perfeccionista que cuando él se levantaba a medianoche para ir al baño, al regresar el lado de su cama estaba tendido. Él dijo que ella detestaba tanto el desorden que ponía papel periódico debajo del reloj cucú. Existe gente que es así. Ellos son compulsivos. Ellos están dominados. Deseo que usted note hoy, y estamos hablando sobre la gracia de Dios, y solo estudiar para este mensaje me liberó. Quiero que vea primero lo que voy a llamar la ruina del perfeccionismo. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El perfeccionismo es un ladrón. Promete recompensas, pero roba el gozo y roba la satisfacción. ¿Por qué? Porque la perfección es una meta inalcanzable. No hay gente perfecta en este mundo actual. Por lo tanto, si usted es un perfeccionista, se ha puesto una meta imposible
para sí mismo y por ello constantemente enfrentará la frustración y el fracaso. Ahora recuerde, si se le mete en su cabeza la idea de que Dios lo va a aceptar a usted en base de su desempeño, puede usted ver qué trampa es esta. Piense sobre esto. Si usted cree en su mente que Dios lo va a aceptar en base de su desempeño, su devocional, su estudio bíblico, sus diezmos, su testimonio, su vida santa, si usted piensa esto, entiende que gran trampa es esta, porque usted nunca sabrá si ha hecho suficiente. ¿No es esto cierto? Usted nunca sabrá si ha hecho suficiente. Usted nunca, jamás, verdaderamente, se sentirá aceptado. Amigo, si pudiéramos alcanzar la perfección, no necesitaríamos de un Salvador. Y si es un perfeccionista, un prisionero de la trampa del desempeño, número uno, puede acabar enojándose con Dios, porque las cosas no salen perfectamente, todo no es inmaculado, todo no es perfecto. Un árbol cayó sobre su casa, y algo va a suceder que causará que usted quizás se llegue a enojar un poco con Dios, o tal vez usted va a tener miedo de Dios. No pudo complacer a sus padres, y ahora no puede complacer a Dios. Un hombre estaba de pie en un culto de testimonios en una de estas denominaciones que creen en la perfección espiritual, que usted es perfecto sin pecado, que puede alcanzar un punto en la vida donde nunca pecará más. Y él estaba de pie dando este testimonio acerca de cómo él nunca pecaba, y él hablaba y hablaba. De pronto una pequeña mujer se puso de pie atrás en la iglesia, era su esposa, y dijo: recuerda, Juan, yo estoy aquí. ¿Lo ve? Ellos ya saben esto. El perfeccionismo nos perjudica y hiere a otros, y puede arruinar a una iglesia. Un hombre andaba buscando una iglesia. Su amigo preguntó: ¿qué iglesia buscas? Dijo: busco una iglesia perfecta. Su amigo dijo: no hay tal cosa, pero si encuentras una, no te unas a ella, la arruinarás. Y esto es verdad. No existe la iglesia perfecta. Una iglesia es un compañerismo de pecadores salvos por gracia que comprende qué es lo que son. Yo les digo a los nuevos miembros, la iglesia es la única organización que yo sé que usted tiene que confesar ser malo antes de entrar, a menos que sea un ángel del infierno. Es decir, tiene que confesar: estoy avanzando, estoy en proceso, pero no soy perfecto aún. ¿Tiene usted la idea de que una iglesia perfecta sería una iglesia llena de gente perfecta? ¿Ha tenido alguna vez esta idea? No lo sería. Quiero decir, si todos en esta iglesia, si toda la gente aquí hoy estuviera llena del Espíritu, caminando en perfección, esta iglesia sería un fracaso miserable. ¿Por qué? Sería como decir que la sociedad perfecta es la sociedad donde no hay bebés, donde no hay niños. El hogar perfecto es el hogar que nunca tiene ñitos, ninguna nariz sucia, ningún pañal sucio, ningunas marcas de manitas en las ventanas. Eso no es un hogar perfecto. Amigo, una iglesia perfecta y maravillosa es una iglesia donde hay personas que están en todas las etapas de crecimiento, que están madurando. Es decir, ¿quién va a enseñar a esta gente? ¿Quién va a ministrar a esta gente? ¿Quién va a ayudarles a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Un perfeccionista en la iglesia es una persona miserable, y él hace a todos los demás miserables. El compañerismo nunca es lo suficiente dulce para él. El maestro nunca prepara lo suficiente para él. El sermón no es nunca lo suficientemente bueno para él. La música nunca es lo suficientemente espiritual para él o ella. Usted dirá: pastor, ¿no dijo Jesús sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Sí, él dijo eso. Pero aún allí la palabra telos no significa sin falla. Esta tiene la idea de ser completo. Esta tiene la idea de totalidad, tiene la idea de ser íntegro, tiene la idea de madurez. Amigo, Jesús suple la única perfección que usted obtendrá cuando llegue al cielo, y necesita comprender que no es la perfección lo que Dios está buscando en sus hijos, es la excelencia. La excelencia. Ahora, permítame hablarle un poco sobre la revelación del perfeccionismo, la marca, las marcas de este. Desea tomar un examen. Quiero ver si usted lo ha entendido. Bien, tomemos la prueba. No todos lo hacen, pero un gran número de gente aquí, y el hombre detrás del púlpito esta mañana tiene una fuerte tendencia a hacerlo.
Muy bien, escuche. Déjeme darle un buen examen. Número 1, ¿es usted un idealista o es un realista? El perfeccionista es un idealista. La persona que tiene excelencia es un realista. Ahora Jesús no era un idealista, era un realista. Él conocía la naturaleza humana. Y él dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que contarles, pero todavía no son capaces de entenderlas. Jesús miraba a la gente así. Jesús, cuando él miró a Simón Pedro, él ya sabía que Simón Pedro lo iba a negar. Jesús no se sorprendió de lo que había en la naturaleza humana. Pero el perfeccionista es un idealista, no es un realista. Segundo, se pone metas imposibles para sí mismo y para otros, y después fracasa en alcanzarlas. Por ejemplo, dice, yo voy a perder 30 libras en un mes. Usted nunca ha perdido 30 libras en toda su vida. Y aún así se pone esa meta. Bien, el perfeccionista hace esto. Él constantemente se pone metas inalcanzables para sí mismo. Pero note la sabiduría de la Biblia. Cuando Dios ordenó a los hijos de Israel que entraran en la tierra de Canaán, usted hubiera pensado que quizás Él les habría dicho, vayan allá y saquen a todos esos cananeos, y ustedes simplemente tomen toda esa tierra al mismo tiempo y no se rindan, retrocedan o callen hasta que la posean toda. Invádanla inmediatamente. Pero no es lo que Dios dijo. En mi devocional el otro día encontré este versículo, realmente me bendijo. Éxodo 23, versículos del 29 en adelante. Dios dijo concerniente a los cananeos, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Dios dijo, no van a obtenerla todo inmediatamente. No la recibirán hasta dentro de un año. Ustedes van a tomar la tierra de Canaán poco a poco. Al perfeccionista no le gusta nada este versículo. Permítame hacerle otra pregunta. ¿Trata de ser el mejor o hacer lo mejor que puede? El perfeccionista tiene que ser el mejor. Él tiene que ser el número 1. Él queda insatisfecho si alguien ha logrado más, si alguien hace un mejor trabajo, si la casa de alguien está mejor decorada, si el jardín de alguien es más hermoso, si el carro de alguien está más limpio. No puede soportarlo. Él tiene que ser el número 1. No se acepta a sí mismo. Pero escuche un versículo clave que trata con el perfeccionismo. Romanos capítulo 12, versículos 3 y 4. Recuerde que Pablo está hablando de la gracia. Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo se aceptó a sí mismo. Pero ahora escuche lo que él nos dice. Romanos 12, versículos 3 y 4. Digo pues, por la gracia que me es dada, note la palabra gracia, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, no tenga ideas tan elevadas que nunca las podrá obtener. Pero por otro lado, entienda que por la gracia de Dios, usted es lo que es. La gracia de Dios exalta al hombre sin enorgullecerlo y humilla al hombre sin degradarlo. La persona que tiene excelencia dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. La persona perfeccionista dice, yo debería ser lo que no soy y lo que quizá nunca podré llegar a ser. ¿Se valora usted a sí mismo por lo que hace o por lo que es? De esto es lo que estamos hablando. Trata de ser el mejor o hacer lo mejor que puede. Permítame hacerle otra pregunta. ¿Vive usted en el fracaso o simplemente aprende de este? El perfeccionista no puede olvidarse de sus fracasos, no puede perdonarse.
Él siente que tiene que castigarse a sí mismo porque fracasó. Si bien Dios no lo perdonará, ¿por qué debe perdonarse a sí mismo? Pero fue el apóstol Pablo el que dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo perseguí a la iglesia, hice estragos en la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él pudo perdonarse. Él dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio. Ahora, permítame llegar al tercer punto de este asunto. ¿Cómo nos liberamos de esto? Amigo, está en todos nosotros. A veces lo tenemos por padres demasiado exigentes. Nos formamos el concepto de Dios del concepto que tenemos de nuestros padres. Y si fue criado por una madre o un padre perfeccionista, o si viene de una doctrina de predicación de tipo legalista, usted tal vez tuvo una persona que lo motivó por medio de la culpa y no por la gracia. Si yo alguna vez me he puesto de pie en este lugar y le he motivado a dar o a ganar almas o a cualquier cosa, porque le hice sentir culpable, por favor, perdóneme. Perdóneme. Porque esa no es la forma en que Dios se mueve o trabaja. Quizás la iglesia de la que viene, la familia de la que viene, tal vez es simplemente la forma psicológica de ser usted. Pero ¿qué es la libertad? ¿Qué es esta gracia de Dios de la que estamos hablando? La gracia admirable de Dios, donde usted puede decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Número 1, aprenda por la gracia de Dios que Él ya le ha aceptado. Él ya le ha aceptado por la gracia. Aquí está su versículo, anótelo. Efesios 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted no tiene que ganar aceptación. Esta aceptación viene por la gracia. Y es por esto que cuando aprende sobre esta gracia, usted quiere alabar a Dios por su gracia, alabar la gloria de su gracia. No piense que Dios está haciendo una lista de cuántos devocionales ha tenido, cuántos estudios bíblicos o cuántos capítulos ha leído. Usted sabe, un capítulo diario mantiene al diablo alejado. Si yo no tengo mi devocional me va a caer un rayo, y eso sería una cosa pavorosa, espantosa. Yo solía llegar los domingos por la mañana cuando era un joven predicador sintiendo, oh Dios, no oré, no estudié lo suficiente, oh Dios, no estoy preparado para predicar, y absolutamente, totalmente derrotado, pensando, si hubiera hecho un poco más, si hubiera trabajado un poco más duro, si hubiera orado un poco más. Cuán maravilloso aprender que estoy aceptado por la gracia de Dios. Dios no es el Dios de empujones y patadas. Dios no es un Dios de más y más, de más rápido y más rápido, de más duro y más duro. La gracia es la aceptación de Dios hacia nosotros. La fe es nuestra aceptación de su aceptación hacia nosotros. La gracia es cómo Dios nos acepta. La fe es nuestra aceptación de cómo Dios nos acepta. Y después, ¿sabe qué? ¿Sabe usted qué? Usted será capaz de aceptar a otros. Y dejará de ser tan testarudo. Y dejará de ser tan exigente. Y dejará de ser un criticón. Y dejará de andar juzgando a los demás. Y comenzará a ser más amoroso. Y cuando lo sea, criará hijos mejores que los que unos padres perfeccionistas jamás podían criar. Y usted tendrá un mejor esposo o esposa, un hogar más feliz, y tendrá mucho más gozo cuando pueda decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? ¿Son ustedes necios? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿piensan que pueden ser perfectos en la carne? Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. ¿Significa esto que no trabajaré? ¿Significa esto que no serviré? ¿Significa esto que voy a ser un perezoso desaliñado? ¿Significa esto que tengo normas inferiores? No, mi norma es de excelencia.
Pero yo soy lo que soy, por la gracia de Dios. Amigo, ¿me permite un minuto más de su tiempo? Lo más importante es que usted conozca al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted puede hacerlo ahora mismo, ¿dónde está? Y le prometo que Dios lo salvará. Cristo pagó por sus pecados con su sangre en la cruz. Y la Biblia dice muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta palabra creer significa confiar. Confíe en Él con todo su corazón.
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid.